En 1956, 10 años después de finalizada la guerra, Francia reintrodujo los cupones de racionamiento de combustible, reviviendo recuerdos oscuros entre los conductores. La nacionalización del Canal de Suez fue un momento crucial en la lucha de los árabes nacionalistas por controlar el petróleo. En particular, el hecho de que esta nacionalización fuera un éxito detuvo el sentimiento de fracaso que tenían los países árabes y los países petroleros en general desde la caída de Mossadegh y su fracaso en nacionalizar el petróleo en Irán. Se percataron de que sí era posible. Se dieron cuenta de que las cosas no se detuvieron después de Mossadegh y que podían luchar contra las grandes potencias del planeta y los grandes grupos económicos occidentales. Cuando Nasser exitosamente logró la nacionalización del Canal de Suez, de alguna forma labró el camino a otras nacionalizaciones petroleras en los años 50 y 60 en países como Siria, por ejemplo, y el mismo Egipto y Argelia más adelante, antes que ocurrieran las grandes nacionalizaciones de los 70, específicamente en la región del Golfo Pérsico y África del Norte. Europa se enfrenta a las grandes. Los países exportadores en vías de desarrollo no eran los únicos que trataban de librarse de la omnipotencia de las grandes. Europa, que dependía de los suministros de petróleo de las grandes, luchaba por ser independiente en materia energética. Las refinerías francesas, que habían sido las más eficientes antes de la guerra, fueron completamente destruidas por los bombardeos de los aliados en 1944. El gobierno provisional del general de Gaulle, así como los gobiernos siguientes que tuvieron que enfrentar esta situación, restauraron y actualizaron la política petrolera de 1920. Especialmente la jurisdicción de 1928, que le concedió al Estado francés el monopolio de las importaciones de los productos petroleros. Como dijo un senador, enfrentemos a las omnipotentes compañías extranjeras. Las grandes, como British Petroleum y ESSO, que son sus nombres modernos, operaban en Francia. Tenían refinerías, estaban muy bien representadas, poseían una red de distribución y sobre todo tenían un equipo de cabildeo. Podían ejercer mucha presión. De manera que Francia necesitaba contrapoderes para no ser tragada por las grandes, cuya mala reputación en tiempos de guerra empeoró después. Inmediatamente después de la guerra se tomaron medidas para luchar contra el cabildeo petrolero anglo-estadounidense. La antigua compañía francesa de petróleo, predecesora de Elf Aquitaine, vio crecer su capital y la reconstrucción de las refinerías se convirtió en un deber nacional. La política petrolera francesa era original, ya que estaba dirigida por el Estado y era liberal. Y estos dos componentes resultaban coherentes. La política francesa era diferente, era innovadora y tenía un propósito preciso, que era el mantenerse independiente de las grandes y también de las demás compañías internacionales. Italia, vecina de Francia, experimentó una expansión económica en la década siguiente a la guerra gracias a una industria automotriz de alta calidad y el establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia fue marcada por la encendida personalidad de quien la inició, Enrico Mattei, un hombre con un electrizante pero trágico destino. 27 de octubre de 1962. Un avión se ha estrellado con 3 hombres a bordo. El piloto, un periodista estadounidense, y Enrico Mattei, fundador y director de Eni, la compañía petrolera estatal más grande del mundo occidental. Estoy completamente destrozado por esta tragedia. Con la muerte de Enrico Mattei, se ha ido un protagonista grande de la reciente historia política y económica de nuestro país.
Él fue un héroe de la resistencia y construyó el milagro de la economía italiana. El Estado ha perdido a uno de sus más fieles servidores. Tenía tanto prestigio que ha sido la única figura de la historia petrolera en tener un funeral nacional. Su muerte marcó el fin de la época heroica de la industria petrolera italiana. Su historia comenzó en las peores condiciones posibles, durante los oscuros tiempos de la posguerra. Italia era un país derrotado y devastado, cuya economía dependía esencialmente de Estados Unidos. Sin recursos y sin una industria petrolera, tenía que depender de las grandes para el suministro de combustible. La AGIP, una pequeña compañía petrolera paralizada creada por los fascistas, era la única entidad que le hacía frente a la hegemonía de las grandes. Nadie creía que tuviera futuro, excepto Mattei, quien estaba dispuesto a dirigirla. Sería el punto de partida de sus futuras luchas. Su propósito era crear una compañía estatal para detener el monopolio de las grandes. Lo logró en 1953, cuando fundó y se convirtió en el presidente del ENI, Ente Nacional de Hidrocarburos, que estaba totalmente controlado por el Estado italiano. Tan pronto como asumió el cargo, tuvo la oportunidad de mostrar cuáles eran sus planes. Decidió nacionalizar un depósito de gas en el norte del país. Estados Unidos entendió que la situación era delicada, así que, a través de su embajadora, la señora Lucy Booth, trató de oponerse alegando libre competencia, pero todo fue en vano. Mattei, valiéndose de su influencia dentro de la democracia cristiana y de su prestigio como antiguo antifascista, presentó, y fue aprobada, una ley que evitaba que Italia cayera en las manos de las grandes compañías anglo-estadounidenses. De ahí en adelante tuvo libertad para darles rienda suelta a sus ambiciones. Durante los años siguientes, envió equipos en busca de nuevos yacimientos en los países del sur para que Italia pudiera tener suministros independientes. Era un humanista cristiano que permaneció fiel a su modesto origen y, como tal, su trato con los países del tercer mundo estaba basado en el respeto y el apoyo. Tal fue el caso con Nigeria y también con Egipto. En 1955 le ofreció un contrato de asociación a la Compañía Petrolera Nacional Egipcia, que era mucho más beneficioso que los viejos contratos de concesión que las grandes le habían impuesto al país árabe. 2 años después, adoptó la misma estrategia en Irán, provocando la ira de los estadounidenses, ya que ellos habían impuesto su poder en la región desde la caída de Mossadegh. El embajador de Estados Unidos llegó al extremo de sugerirle al Shah de Irán que no aceptara este nuevo tipo de acuerdo. Aunque el Shah estaba comprometido con su benefactor norteamericano, no podía aceptar tal injerencia en un asunto nacional y así le abrió las puertas al ENI. En 1960, Mattei dio un paso más allá hacia la independencia energética al iniciar negociaciones para comprar crudo y gas a los soviéticos a través de la intermediación de Alexei Kosyne, quien era viceprimer ministro del gobierno de Khrushchev. En aquel tiempo, la Unión Soviética era un productor grande de petróleo, ya que representaba 15% de la producción mundial. Los soviéticos, más que felices de vender sus productos y de entrar en el mercado occidental, le propusieron condiciones contractuales muy ventajosas a ENI para el suministro de crudo y gas. En plena Guerra Fría, los estadounidenses recibieron esto como una doble bofetada. Para ellos, Mattei era un traidor ante el mundo libre por hacer tratos con los comunistas y por competir deslealmente contra las grandes, ya que compraba productos crudos y no refinados, como había sido la regla hasta entonces. No obstante, para Mattei representaba los medios de hacer realidad su sueño, darle una industria refinadora y petroquímica a ENI y, por tanto, a Italia, con una de las plantillas de más alto nivel técnico de toda Europa. Le tomó menos de 10 años lograr el milagro italiano. Provocando al Goliat de las grandes y encarnando a David, Mattei construyó las bases para el cambio profundo que el mundo petrolero experimentaría en los años 60.